Antes de que existieran imperios modernos, antes de que la ciencia explicara el mundo, antes incluso de que el tiempo se contara como lo hacemos hoy, un hombre cambió la historia sin escribir un solo libro, sin comandar un solo ejército y sin ocupar ningún trono. Su nombre era Jesús de Nazaret. Históricamente sabemos que vivió en una pequeña provincia del Imperio Romano, en un territorio marginal llamado Judea, en una época dominada por la violencia, la desigualdad y el miedo. Sin embargo, su impacto fue tan profundo que la humanidad dividió el tiempo en dos, antes y después de Cristo. Jesús no dejó monumentos, dejó palabras, y esas palabras atravesaron siglos, hablaban de conciencia. No prometían riqueza inmediata, pero transformaban la forma de vivir, de amar y de mirar al otro. Más que una religión, propuso una conducta de vida, una manera de existir, de generar paz interior, cohesión social y una prosperidad que no depende de lo material, sino de la claridad del alma. Sus palabras fueron tan revolucionarias que incomodaron al poder, desafiaron a la tradición y terminaron llevándolo a la cruz. Hoy, antes de escuchar sus palabras, te invito a hacer algo sencillo. Olvidar por un momento la religión, olvidar los dogmas, olvidar las ideas preconcebidas. Escucha estas enseñanzas como si fueran pronunciadas por primera vez, porque quizá no están aquí para cambiar el mundo, sino para cambiarte a ti. Viendo las gentes, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, y os persigan, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gocen y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pienses que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que desprecie a su hermano será culpado de concilio, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar,
y allí te acordaras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no te entregue el adversario al juez, y el juez te entrega al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, la hace adulterar, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Sobre los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Sobre la venganza. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quisiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El amor a los enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿No hacen también lo mismo que los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué es lo que haces de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La limosna. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cierra tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad,
antes que vosotros le pidáis. Ustedes, pues, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunes, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El afán y las riquezas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el mantenimiento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podría con afanarse añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta al día su mal. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y há aquí una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las huellen con sus pies, y vuelvan y os despedacen. La oración, confianza y regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros al cual, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidieren? Todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu en aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Mas cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó. Y fue grande su caída. Y aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Discurso parabólico. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba en la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y sembrando, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía profundidad de tierra, mas salido el sol, se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al cielo, cuál a 60 y cuál a 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Explicación de la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende,
viene el malo, y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, mas el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y lleva fruto, y produce, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Parábola del trigo y la cizaña. Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mas mientras los hombres dormían, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegando los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No, porque quitando la cizaña, no arranquéis juntamente con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo, recogedlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo se hubo leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Explicación del trigo y la cizaña. Entonces, despedidas las gentes, vino a casa, llegándose a él sus discípulos, diciendo: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es hijo del hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos de lo malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Parábolas del tesoro y la perla. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallado, un hombre lo esconde, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en la mar, recoge de todo género, la cual estando llena, la sacan a la ribera, y sentados recogen lo bueno en cestas, y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les dice Jesús:
¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dicen, sí, Señor. Y él les dijo, por tanto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y aconteció que acabadas estas parábolas, Jesús se partió de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María, y sus hermanos Jacobo y José, y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos. Discurso sobre la Iglesia. El mayor en el reino de los cielos. En aquella hora se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvieras y fueras como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino, y que se le anegase en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos. Mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo, por lo cual, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Parábola de la oveja perdida. Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la cara de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece hallarla, de cierto os digo, que se goza más de aquella que de las 99 que no se descarriaron. ¿Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos? ¿Que se pierda uno de estos pequeñitos? ¿Cómo corregir al hermano? Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y corrígele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo, que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El perdón sin límite. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no, te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Parábola del siervo despiadado. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 dineros, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron, y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No habías tú también de meter misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial os hará, si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Señales del fin de los tiempos. Jesús salió del templo y se iba, cuando se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad de vuestra huida, no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos serán acortados. Entonces, si os dijeren: Mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Por tanto, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no vayáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mas sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes, además del aceite, tomaron también en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Mas a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí, el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden, y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo, dijo: «De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Parábola de los talentos. ¿Por qué el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes? A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí,
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste. Enfermo, y me visitaste. En la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. Fui forastero, y no me recogiste. Desnudo, y no me cubriste. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.